Hola amigos, ya estamos nuevamente para compartir con ustedes esta enseñanza respecto a somos súbditos del reino de los cielos o del reino de Dios. Y ahora estamos en la segunda parte de esta enseñanza. Hoy le vamos a compartir acerca de la renuncia de la vida pasada. Ahora Cristo vive en mí. Bueno, como decíamos al principio, a través de haber recibido a Cristo como Salvador personal, después de habernos arrepentido de nuestros pecados, somos quitados de las tinieblas y puestos en la luz. Es decir, hemos sido rescatados del príncipe de este mundo y del gobierno de este mundo y hemos sido puestos en el reino de Dios, el reino de luz, ¿no es cierto? El reino de vida, el reino de salvación. Y ahora somos súbditos del reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene sus beneficios y también tiene sus reglas. Nacemos en Cristo como bebés espiritual. Luego vamos creciendo y a medida que vamos creciendo, vamos teniendo más beneficios, pero también más responsabilidades. Bueno, la renuncia a la vida pasada. Esos son uno de los pasos fundamentales en este caminar ahora, ¿no es cierto?, en este nuevo reino en el que vivimos. Porque en este reino no se vive como en el reino de Satanás o en el reino de las tinieblas. Aquí se vive de otra manera, ¿no? Entonces, debo renunciar a la vida pasada. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí. Antes reinaba la carne y reinaban las influencias del reino de este mundo, ¿no?, o de la vida mundana, o de nuestra naturaleza pecaminosa con la que hemos nacido. Antes vivíamos gobernados por todo eso. Ahora yo renuncio a todo eso. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, ¿no? El Espíritu Santo de Dios ahora ha entrado en mi vida. Entonces Él me va a ir llevando por el camino de Dios, modificando todo aquello que en mi vida deba modificarse para que el Espíritu de Dios viva en libertad dentro mío y también para que yo vaya creciendo espiritualmente. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Para Pablo, la ley del Antiguo Testamento quedaba clavada en la cruz, ya que se había dado cumplimiento con todo lo relacionado con Jesucristo como Mesías Salvador. El nuevo pacto de Dios con el hombre comenzaba a tener vigencia. Con Cristo estamos crucificados, muertos al pecado. Pero ahora vivimos una nueva naturaleza. Ahora vivimos por Cristo y para Cristo. La recomendación, ahora vivimos con Cristo y para Cristo. Ya no vivimos más, como decía recién, en el reino de las tinieblas y para el rey de este mundo o el príncipe de este mundo, que es Satanás. Ahora vivimos para Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No es que se haya creado algo nuevo, sino más bien que somos el resultado a lo que somos restaurados a lo que ya éramos antes de que el pecado entrara en el hombre. Es decir, como Adán y Eva, antes de pecar. Ahora la naturaleza pecaminosa con la cual nacimos pasa para aceptar la original. Es decir, que ahora estamos como Adán y Eva antes de pecar. Antes de pecar, Adán y Eva eran cuerpo, alma y espíritu, y en la parte espiritual estaba el Espíritu Santo que los ligaba y los comunicaba con Dios. Pero cuando entró el pecado, esa parte espiritual murió. Entonces nacemos por causa del pecado en Adán y Eva con esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador, ahora volvemos a estar completos,
como Adán y Eva estaban antes de pecar. No solo tendremos un nuevo cuerpo, sino también un nuevo universo donde vivamos. Esto lo va a encontrar en Filipenses capítulo 3, ¿no? Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ahora, cuando nosotros resucitemos, este cuerpo ya no lo vamos a tener. Si estamos vivos en el momento ese de ser transformados para ser partícipes en el reino de Dios eternamente, nuestro cuerpo será transformado automáticamente. Pero si hemos muerto en el momento de la resurrección, estamos muertos, digamos, en la carne, pero durmiendo espiritualmente, esperando esa resurrección. Morimos en esa esperanza. Entonces, cuando de las tumbas o del lugar donde Dios tiene el alma y el espíritu de los creyentes, de los cristianos, resucite, entonces ahí Dios nos va a dar otro cuerpo, como el que Jesucristo tenía antes de pecar. De manera que este cuerpo salió del polvo y al polvo vuelve porque el cuerpo no tiene redención. Romanos 6, 11, 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera que no obedezcáis a vuestras concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Hay varias teorías o enseñanzas con respecto a la situación en que un cristiano recién convertido debe adoptar desde el mismo momento de su conversión. Unos autores dicen que morimos completamente y otros que estamos agonizando. Lo cierto es que vivimos en un cuerpo que tiene inclinación por el pecado. Esto es permanente. De allí el consejo del autor del libro de los Romanos. Cuando le damos rienda suelta a nuestros deseos desordenados, carnales, allí reinará gobernando nuestras vidas. Ahora somos de Dios en Cristo, Señor nuestro, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y debemos vivir obedeciendo sus mandamientos. Esto usted lo va a encontrar en San Juan, capítulo 14, versículo 21, y también en San Juan, capítulo 15, versículo 10, y en San Juan, capítulo 13, versículo 34. Bueno, como le decía recién, este cuerpo siempre tiene tendencia a hacer lo malo. Por eso no tiene redención. No es redimido el cuerpo. El cuerpo vuelve al polvo. Dios nos dará, como dije recién, un nuevo cuerpo. Entonces, mientras vivamos, vamos a tener esa tendencia. Porque el cuerpo quiere, ¿no es cierto?, las cosas de la carne. Pero Jesucristo ha dado su vida por nosotros, para que nosotros tengamos esta nueva vida espiritual en Cristo. ¿No es cierto? Así que de manera que si nosotros le damos rienda suelta al cuerpo, Él nos va a hacer ir en contra de la voluntad de Dios. Pero si nosotros oramos, porque el Espíritu Santo ahora está dentro de nosotros, oramos, leemos la palabra de Dios, vamos a la iglesia, participamos de la Santa Cena, etcétera, ayunamos en algunos casos, etcétera, ¿no? Bendito Dios. Entonces nuestra parte espiritual se hace grande, se engorda, está fuerte. Y esa parte espiritual fortalecida, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, lo mantiene debajo de los pies a la parte carnal. Y entonces cuando ella quiere resucitar, quiere hacer algo, la tenemos bajo el control. Aunque a veces, lamentablemente, a veces nos pasan cosas tan inesperadas que a veces nuestro cuerpo reacciona. Pero es ese momentito y nada más. Después pedimos perdón a Dios por haber reaccionado de esa manera. Pero es ese momentito. Y así vamos, ¿no es cierto?, creciendo en las cosas del Señor. Bueno, entonces por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿no es cierto?, que no permitamos que el pecado ya no reine en nuestra vida. Habrá cosas de nuestro carácter que Dios irá cambiando durante los años. Pero ya
no volvemos a los vicios, no practicamos la fornicación, no practicamos la idolatría, no practicamos el adulterio. Ya esas cosas, ya no, ¿no? Que eso es lo que aconseja el apóstol Pablo. Después hay una parte de nuestro carácter que Dios a través de los años va trabajando, va moldeando, va cambiando. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Jesucristo, ¿qué quiere decir la palabra sacrificio? Bueno, como término técnico, ¿no? Sacrificio designa todo aquello que habiendo sido dedicado a un objeto religioso, no puede ser reclamado. Esto usted lo va a encontrar en un diccionario bíblico, esta definición. Entonces nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor. Se la hemos entregado completamente, como era un sacrificio que se quemaba hasta quedar las cenizas nada más. Esos sacrificios especiales que se hacían a Dios, esos sacrificios de juicio. Entonces Dios se ponía contento de ese olor grato, de ese sacrificio que se había hecho, porque su justicia se había llevado a cabo. Entonces, nosotros a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo al Dios, Él huele el olor de Cristo, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y entonces Dios se pone contento porque el juicio que debía ejecutarse sobre nosotros se ejecutó sobre Cristo. Entonces ya no hay nada de que el Señor nos tenga que condenar. Y Él se llena de alegría porque este sacrificio de Cristo en la cruz nos ha limpiado de todo pecado y ahora vivimos para Dios, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, exaltamos a Dios, y esa exaltación y adoración por Dios es un perfume grato que sube hacia Él. Así el cristiano es estimulado a que presentemos nuestros cuerpos muertos por el pago del rescate de Cristo en la cruz, en alabanza, en olor fragante para Dios el Padre. Esto usted lo va a encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 2 y en Filipenses capítulo 4, versículo 18. En primera de Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que nos recibiste y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Las personas de la iglesia de Tesalónica habían dado su vida por el apóstol. Y eso fue una muestra de una verdadera conversión. Y no solamente por el Señor, no solamente por Pablo, sino también por el Señor. Satanás, el príncipe de este mundo, por derecho adquirido, es un reino de tinieblas, donde la desobediencia a todo lo relacionado con el Padre, con Dios, es perseguido. El hombre se esclaviza al pecado, llevándolo a una condena eterna. El Señor nos ha sacado de ese reino tenebroso y nos ha incluido en el de Él. Vivamos en este mundo, para que vivamos en este mundo en victoria y eternamente con Cristo en el cielo. Esto usted lo va a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 37. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Bueno, la exaltación de los santos. Los santos son exaltados. Nosotros que hemos recibido a Cristo y somos perdonados por Dios somos exaltados. La definición de la palabra exaltado quiere decir alabar a una persona o a una cosa resaltando mucho sus cualidades o méritos, conceder grandeza, honor o gran valor a una persona o cosa. Bueno, eso es lo que hace con el Señor cuando nos exalta. Él nos alaba como hijos suyos. No de la forma en que nosotros alabamos a Dios, pero vio como un padre cuando el hijo hace las cosas,
cuando estudia, cuando pasa el primario y pasa el secundario y pasa a la universidad y allá le entregan, ¿no es cierto?, su reconocimiento a sus estudios, ¿no? ¿Qué hace el padre? El padre se pone chocho de la vida, se pone contento, ¿no? Y así en cualquier etapa de la vida. Bueno, y así el papá con orgullo dice, este es mi hijo. Lo exalta, ¿ves? Bueno, así hace Dios con nosotros. Él dice, cuando nosotros hacemos bien los deberes para con Dios, el Señor dice, este es mi hijo. Y se lo dice en la cara a Satanás. ¿Ves cómo mis hijos me son obedientes? Se lo refrega en la cara a Satanás y nos exalta a nosotros. O una cosa resaltando mucho sus cualidades, ¿ves? O méritos. Conceder grandeza, honor y gran valor a una persona o cosa. Eso significa ser exaltado. Mire lo que Cristo ha conseguido por nosotros en la cruz del Calvario. Salmo 91:14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y también puede leer Isaías 33:16, donde va a encontrar versículos bíblicos relacionados con esto. Esta promesa es para los que en la escala del amor, en el principio, digamos, en su diario vivir, ponen su amor en el Señor. ¿Ve? Y aman a Dios como lo ordenó Jesucristo. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, ¿no? Con todo tu ser. Entonces, cuando se pone a Dios en primer lugar, Dios te exalta. Y no solamente eso, justamente por poner a Dios en primer lugar, se lo conoce a Dios, se conoce su nombre. Cuando uno dice, le dicen el nombre de una persona y dice, yo lo conozco por el nombre, ¿ve? Que le está diciendo. Bueno, el decir yo lo conozco por su nombre, está diciendo, yo conozco todo el vivir de esa persona, cómo piensa, lo que hace, lo que no hace. Eso significa conocerlo a Dios por su nombre. Es decir, todo lo que la Biblia nos revela de su persona, de la de Dios. Esto es la consecuencia de una relación íntima y personal con Dios. Así somos salvos para tener una relación íntima y personal con Dios. Esto usted lo va a encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 37. En Isaías 58:14 dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Ve, a través de estos versículos bíblicos, vemos cómo Dios honra a los que le honran, a los que le buscan de veras, a los que tienen una relación íntima con Él. Cuando la relación con el Señor se desarrolla y se agiganta sobre la base del crecimiento espiritual, también la dimensión espiritual es una realidad palpable. Esta dimensión está por sobre la tierra. Más alto, está sobre las miserias humanas, contaminadas por el pecado. El Señor tiene una mesa preparada para compartir con sus hermanos. Vio que Jesucristo dice en una oportunidad en la Biblia que nosotros somos como hermanos de Él. Bueno, Él tiene una mesa preparada para compartir con nosotros. También la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no es cierto? Con sus hermanos, con sus súbditos, con todos los salvados por su sangre. Nosotros, sin desmerecer a nadie, no comemos de las migajas que caen de la mesa. Nosotros estamos sentados en la mesa. Lo que Dios promete siempre lo cumple. Usted, si lee en Mateo 15:27, va a encontrar la historia de la mujer samaritana, que ella dice que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los señores. Pues nosotros no estamos ya en esa condición. Nosotros somos hijos de Dios y nos sentamos a la mesa con Cristo.
a comer de ese rico pan espiritual que el Señor nos comparte. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Mire, ¿no? ¡Qué honra! ¿A dónde Dios los pone? La lectura, estudio e interpretación de las Escrituras es necesaria. Esto se refiere a la Biblia como hablar en ciertos pasajes sobre la luz. Esto se refiere cuando la Biblia habla en ciertos pasajes acerca de la luz. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la luz. Juan 9:5. La luz que Él nos trajo era su evangelio. Él con sus doctrinas nos trajo la verdad del Padre. De manera que la luz es conocimiento. Nosotros somos luz del mundo. Mateo 5:14-16. Así tiene que ser más y más nuestro conocimiento del Señor, como el sol que amanece hasta llegar a su cenit. Entonces, cuando habla la palabra de Dios de luz, está hablando, ¿no es cierto?, de conocimiento. En el libro, cuando estábamos en el mundo, estábamos en las tinieblas, en pleno desconocimiento de todo lo relacionado con Dios. Ahora, por la salvación, estamos en el reino de luz, es decir, en el reino donde tenemos acceso a todo el conocimiento de Dios a través de su palabra. ¿Ve? Y nosotros nos proveemos de esa luz, de ese conocimiento, y al tener ese conocimiento somos luz para los que están en tinieblas. Porque nosotros ahora le hablamos de lo que conocemos de Dios. ¿Ve? Por eso nosotros somos la luz del mundo, los que, ¿no es cierto?, tenemos que llevar este conocimiento al mundo. Bueno, que Dios lo bendiga. Vamos a tener, por lo que puedo ver en las hojas que me faltan, un video más acerca de esta enseñanza. Como siempre decimos, si te sirvió, compartilo. Esperamos que algo de todo lo que hemos hablado y que hayas escuchado haya tocado tu corazón, haya abierto tu entendimiento. Yo le pido disculpas porque me parezco a Moisés. No en lo que hizo Moisés, por supuesto, gracias a Dios. Pero soy un poco tartamudo. Me cuesta hablar y me cuesta a veces leer, aunque he leído mucho he leído en mi vida y sigo leyendo. Pero cuando lo tengo que leer yo en voz alta, me cuesta un poquito. Pero no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Así que por eso, si algo te sirvió, compartilo, ¿no? Y busca al Señor cada día y aprende más. Hay muchos buenos, excelentes predicadores en YouTube, ¿no? Y buscando en internet, excelentes personas, y usted puede seguir buscando acerca de este tema para interiorizarse más y más y más, ¿no? Porque es muy importante que usted tenga una plena conciencia de dónde está ahora, cuáles son los beneficios que Cristo ha comprado por nosotros en la cruz y cuáles también son sus responsabilidades como cristianos. Bendiciones, nos reencontramos en la próxima.